Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dices tú, lo digo yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es otra edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Hoy es sábado 28 de enero y son exactamente las 6:02 de la tarde. Y nos complace gratamente comentarles que la audiencia de nuestro programa viene creciendo cada día. Pero así como crece la gente que disfruta del programa, también crecen los que están descontentos o a los que no les parece los comentarios que hacemos o no nos creen. Y queremos saludarlos, precisamente a uno de ellos, al señor Jairo Ruiz Ramírez, que no cree que este programa sea financiado en nuestro bolsillo. Sí, efectivamente, mi querido amigo. Está usted invitado a venir cuando guste al programa, coordina con la producción y puede venir cuando guste a debatir con nosotros, porque nosotros aquí no tenemos ni personajes a los que les otorguemos la palabra, más allá de la gente que nos tiene la amabilidad de escucharnos y de oírnos. Y efectivamente eso se puede comprobar porque en cada pausa comercial que hacemos, básicamente no hay auspiciadores, como ustedes lo pueden comprobar, y es que en el Perú vivimos en la cultura de la sospecha y todo el mundo cree que siempre que alguien habla o critica o hace una crítica constructiva, en este caso, cuando estamos hablando de eso en esos términos, siempre hay alguien que está detrás financiando, poniendo un dinero, dando algo. Nadie cree que nosotros tenemos esta práctica como un ejercicio, además de convicción democrática. Pero además, saludamos también a la señora Alicia Villafuerte y le decimos que no, que nosotros no somos parte de la resistencia, nosotros no creemos en el fujimorismo, no somos antifujimoristas, es cierto, porque no practicamos ningún tipo de anti, pero no somos fujimoristas y al contrario, este pechito básicamente tiene el honor y el placer de poder contar que en las marchas de finales de los 90, específicamente 97 y 98, yo específicamente salí a marchar como muchos jóvenes para derrocar al gobierno autocrático de Alberto Fujimori. Así que, y a mí me cayeron los palos respectivos de las fuerzas del orden, en este caso de los policías que guardaban el orden interno. Y siempre hemos hecho una crítica dura hacia todo el modelo político y el modelo económico fundamentalmente que nos dejó y nos heredó Alberto Fujimori. Pero eso no implica que nosotros seamos antifujimoristas, nunca vamos a ser fujimoristas, no somos parte de la resistencia y tampoco somos parte del sector que admira o es seguidor de la señora Cecilia García. No, señora Alicia Villafuerte. A nosotros nos parece que algunas de las críticas de la congresista García son pertinentes, pero otras no. En este canal y específicamente en este programa, nosotros no tenemos partido. Nosotros no creemos en la clase política en general porque la clase política ha decepcionado al país. Y en el país lo que se ha instalado es la cultura de la sospecha. Y tanto es así que justamente el programa de hoy empezaba con este fragmento de ese tema de Calle 13 para que el pueblo se calme, porque eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es una prensa distinta, una prensa que justamente no esté alineada ni con los intereses de la gran empresa que apoya al gobierno, ni con la otra parte de la gran empresa que, por ejemplo, puede específicamente verse a través de Willac, que también son otro grupo de poder. Es como diríamos coloquialmente, es un lío entre blancos, es una pelea entre gringos. Nosotros, el pueblo, los marrones, no tenemos nada que ver en el tema. Ahí no tenemos vela en ese entierro. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una prensa alternativa, pero no esa prensa de los influencers que son simplemente alambiques de esas empresas o de esos intereses o de esos grupos, sino una prensa realmente de a pie. Por eso el día de hoy hemos preparado una entrevista con Guillermo Oviedo, que es representante de los aportantes y exaportantes de la ONP, ese gran sector que son millones de personas que ganaban probablemente sueldos miserables y que mensualmente vivían el ejercicio y el recorte de su sueldo porque se les descontaba supuestamente para una pensión que nunca llegó. Y entonces no hay ninguna solución. Entonces hoy día
en estos días hay mucha movilidad social, aunque los grandes medios de comunicación que promovieron las marchas ahora no le den cobertura, pero existen una serie de colectivos y de personas que están circulando en las calles protestando por una serie de aspectos que tienen que ver incluso con su vida cotidiana, con su vida diaria. Pero el gobierno ha decidido iniciar un confinamiento. Como ustedes saben, el día de ayer la primera ministra, la señora Violeta Bermúdez, dio una conferencia de prensa acompañado de los ministros de Salud, de Economía y de Desarrollo Social, básicamente. Al final de cuentas, primero sale el presidente Vizcarra hablando algo que no se le entiende. Uno siempre, parece que este gobierno necesita siempre traductores o ventrílocos que nos expliquen de qué se trata el asunto, porque no llegamos a entender con claridad las medidas. Pero el asunto es que la señora Bermúdez dijo esto el día de ayer. Escuchemos. Estos días de cuarentena, pero también para ir difundiendo cuáles son las medidas de esta cuarentena que queremos informarle. Es una medida distinta a las experiencias que hemos tenido el año pasado, en la medida de que va a seguir funcionando los servicios de delivery. Las personas vamos a continuar teniendo la posibilidad de salir a hacer nuestras compras, por supuesto, dentro de los horarios que ha establecido el Decreto Supremo que ha sido publicado el día de hoy. Van a estar abiertos los comercios indispensables, como por ejemplo las farmacias, los mercados. Estamos coordinando con los municipios para que existan mercados itinerantes que se acerquen más a nuestros barrios, a nuestras localidades, y de esta manera facilitarnos la vida, donde estos días lo que queremos es evitar la circulación de las personas, porque como bien hemos aprendido durante estos meses, el virus se contagia, se transmite entre los seres humanos. Cuanto más circulación de personas, más peligro de contraer la enfermedad, de transmitirla y de contraerla. Por eso, con la medida de inmovilización social obligatoria para los departamentos. ¡Oh, gran novedad! ¡Oh, gran novedad! ¡Oh, gran sorpresa! La señora Bermúdez dice que hemos descubierto que el virus se transmite entre los seres humanos por la circulación de las personas. ¡Qué gran descubrimiento! Ya casi va a ser un año y ese es el anuncio de una persona que es responsable de la estrategia sanitaria de un país. ¿Es eso posible? ¿En qué medida esta cuarentena es distinta, más allá de algunos temas de detalles? ¿Acaso no hay nuevamente un confinamiento de las personas de manera indiscriminada? No, está bien, es cierto que ahora se han hecho distinciones entre regiones, pero eso también sucedió durante el gobierno de Vizcarra y durante la gestión de la señora Mazzetti, que también era ministra de Salud del señor Vizcarra. ¿Y eso en qué medida o dónde están las estadísticas que demuestren que eso funcionó, que eso tuvo resultados? Ahora dice la señora que las medidas son distintas. Al amable audiencia, amigo, amiga, mixer, jóvenes, como quiera ser, tú que me estás viendo, ¿a ti te parece que las medidas son distintas? ¿Acaso podemos creer o percibir que las medidas son distintas? Y aparentemente esto no es un engaño nuevamente, es decir, solo son 15 días. Así no empezó Vizcarra, y hay gente que corre los rumores de que van a ser 3 meses y otros hablan de incluso de 6 meses. Pero ¿en qué medida es algo distinto? No lo sabemos. Pero escuchemos lo que dice, además, en esta misma conferencia de prensa, la ministra Mazzetti, ¿no? La persona, la STAR, ¿no? La STAR System del sector salud y del gobierno. Y recordar particularmente que debemos evitar los espacios cerrados, que debemos evitar los lugares donde no corre aire, evitar los lugares donde hay muchas personas y se forman conglomerados, y evitar el contacto entre todos nosotros. Es por eso que
las medidas que estamos tomando buscan limitar al máximo el contagio. Por otro lado, también el Estado tiene que cumplir su rol y para eso apelo al llamado a todos, particularmente en las regiones. En los 2 últimos meses hemos repartido en las diferentes regiones de nuestro país balones de oxígeno, concentradores, oxímetros. ¿Para qué? Para que el primer nivel esté reforzado. Yo pediría a todos que por favor verifiquen en los establecimientos que tengan cerca, que los establecimientos de primer nivel tengan lo que tienen que tener. Algunas veces la administración es lenta y transferimos algo a alguna región y no necesariamente llega a donde tiene que llegar. Es por eso que si todos nos ayudamos, los ciudadanos y el Estado, y vemos que en el primer nivel tengamos todo lo necesario para hacer la contención, realmente sería una situación donde podemos salir mejor parados. Hemos repartido... ¿Han escuchado a la señora? O sea, parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Debemos evitar los espacios cerrados. Pero si confinas a la gente, ¿a qué espacios los confinas? A espacios cerrados. Ya no hablemos solo de la gente que vive en las zonas urbano marginales, en las zonas donde no hay agua y desagüe. Hablemos de la gente que vive en edificios. El problema central es que se confina a la gente y se le relega a no salir mezclándose los sanos con los contagiados. Porque el gran problema siempre ha sido los asintomáticos. Es que esta enfermedad tiene personas que no tienen síntomas y una persona asintomática puede contagiar a otra y esa persona también de pronto también es asintomática, pero la tercera o la cuarta sufre los estragos de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se le puede decir eso a estas personas de que no circulen, de que por A o B tienen que salir a los pasadizos? Y está comprobado ahora, los últimos estudios de investigación, que el virus se mueve en aerosoles, es decir, en esos espacios. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en una casa, en una zona, en la periferia de Lima, ¿no? En San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, en Villa María, en Comas, donde 8 o 9 personas viven en una habitación de 3x4? O sea, a esas personas hay que evitar el contacto, hay que evitar el aislamiento, ¿no? Es que el problema central es que volvemos a andar a ciegas, porque no sabemos quién tiene la enfermedad y quién no. Pero aquí hay que hacer una suerte de balance y rememoración para que no se diga que nosotros solo nos dedicamos a criticar, que no proponemos ninguna alternativa, ningún avance, porque es muy fácil criticar, también se nos ha dicho eso, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar cómo empezó todo esto, porque ya va a ser casi un año. Vamos en el día 318, me parece, de la pandemia y de esta situación anormal que vivimos en el país. Y parece que no hubiéramos aprendido nada, porque nuevamente se vuelve a repetir una medida como el confinamiento de manera general, porque es para todo Lima metropolitana, o sea, de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las diferencias económicas o culturales, incluso de acceso al agua que hay en la propia Lima metropolitana. ¿Acaso no se podía hacer un ejercicio de segmentación? Claro que sí, hemos escuchado a diversos médicos que sostienen que sí se podía hacer eso, una segmentación más fina, incluso para no generar un confinamiento general. Pero empecemos, por ejemplo, diciendo, ¿recuerdan el año pasado, cuando se preguntaba qué estrategia era la que estaba siguiendo el gobierno? Se habló del martillo y la danza. Entonces, esto del martillo y la danza fue un artículo en el que un ingeniero de origen español llamado Tomás Puello sugería una suerte de estrategia general frente a un virus que recién se estaba conociendo y que no tenía todavía una vacuna a la vista. Entonces, este ministro Zamora, el llamado ministro de la muerte, está la imagen ahí, ¿no? Del ministro de la muerte, este señor Zamora fue entrevistado por IDL, que en ese momento era complaciente del gobierno de Vizcarra, y resulta que este señor salió con, no, estamos practicando la estrategia del martillo y la danza. También, por otro lado, siempre que decía otras cosas se contradecía, en alguna ocasión habló de la estrategia coreana,
o taiwanesa, me parece. Pero bueno, el tema central era, esto llamaba la atención, ¿no? Y el martillo y la danza. Y hay una imagen ahí adicional que muestra un gráfico, ¿no? De subida y bajada, porque la idea central es que esta estrategia está planteada para una sociedad urbana y occidental, porque incluso el artículo fue escrito en inglés, pero se replica o se trae aquí al Perú sin hacer ninguna revisión, porque la idea es que el virus, como tiene una velocidad de contagio, genera un crecimiento enorme, ¿no? Nuevamente, valga la redundancia, del número de contagiados, y hace colapsar a los sistemas de salud en general. Por eso los sistemas de salud en los países incluso desarrollados colapsaron en algún momento, por la velocidad del contagio, no por la letalidad de la enfermedad. Entonces la curva llega y la idea es que el martillo era una suerte de chinchón. ¿Qué significa? El confinamiento, es decir, hacer que las personas dejen de circular en las calles y sobre todo y fundamentalmente dejen de interactuar, porque la epidemia surge de la interacción, de la relación entre personas que uno no sabe que tienen la enfermedad o el virus, porque obviamente si yo escucho toser a alguien, o escucho estornudar, o escucho quejarse, o lo veo con fiebre, obviamente sí yo me distancio. El problema era fundamentalmente con los asintomáticos, la enfermedad producía eso. Entonces el martillo, ¿no? Ahorita no hemos conseguido una imagen, pero hubiera sido muy bacán que lo que en realidad hubiéramos necesitado aquí en el Perú era el martillo de Thor, ¿no? Si hubiéramos necesitado algún martillo, ese era el martillo del dios del rayo, era el que hubiéramos necesitado, la verdad. Pero este ministro resultó tan inútil, este Zamora, que esto de la suerte del confinamiento tenía que ser acompañado de otras medidas, porque no basta encerrar a la gente, porque al encerrarla obviamente estás mezclando también, como digo, a sanos con enfermos, sin saberlo. Y entonces por eso es que en la primera vez que el confinamiento se dio, no redujo de manera notable ni los contagios ni los muertos, sino que tuvo un ciclo natural, entre comillas natural, según los científicos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera revisar ahí, que pudiéramos entender que lo que debía estar acompañado esto es de un diagnóstico, ¿no es cierto? Y resulta que el portal Ojo Público, que era un portal más bien afín al gobierno del señor Vizcarra, que era uno de los preferidos, ¿no? Y hizo un informe de investigación en agosto del año pasado sobre las famosas pruebas rápidas, o las pruebas serológicas, que ciertos doctores dicen que son mal llamadas pruebas rápidas. ¿Qué sucedía con estas pruebas que son un elemento, una estrategia para el diagnóstico, entre comillas? No, nos dijeron que no servían y solo el Perú y Costa Rica fueron los únicos países que compraron estas famosas pruebas serológicas, estas pruebas rápidas. Mientras que el resto de los países en América Latina compraron pruebas moleculares, pruebas de PCR. Ahí está el informe y que estas pruebas rápidas generaban falsos negativos. Entonces, ¿cuál fue la utilidad de hacer estas compras y en qué medida el Perú ha aprendido y ha diagnosticado adecuadamente a quienes tienen la enfermedad y a quienes no? Incluso se nos dijo que estas pruebas rápidas servían para estudio, investigación. ¿Dónde están los resultados de esa investigación, pues? ¿Dónde está la gente que diga, toda esta zona está llena de gente que tiene anticuerpos? Porque estas pruebas serológicas, mal llamadas pruebas rápidas, lo que detectan son los anticuerpos, es decir, cuando la persona ya superó prácticamente la enfermedad, ¿no? Pero hay otro informe más de septiembre de Ojo Público que está ahí, que es un informe realmente escalofriante, porque resulta que las pruebas serológicas o pruebas rápidas chinas que se compraron, ahí está la imagen de Ojo Público, ¿no es cierto?, no tenían certificación ni siquiera del país de origen, es decir, de la China. El primer 1,5 millones de pruebas para detectar a quienes tenían coronavirus carecían de certificación del país de origen. ¿Y quién las otorgó? Aquí en el Perú, DIGEMIT. Entonces, hasta el momento, aparentemente, según un informe de Hildebrand en sus 13 de hace 2 semanas atrás, se habían realizado 7 millones. La ministra Macetti en esa conferencia de prensa ha dicho que ya no se están usando pruebas rápidas, pero no hay una información real
¿Dónde están las pruebas moleculares? ¿Dónde está el anuncio de la gran cantidad de pruebas moleculares que se han realizado? Perdón, de la compra de pruebas moleculares que se han realizado para hacer un diagnóstico adecuado. Porque la idea es detectar a quienes tienen la enfermedad para aislarlos y evitar que el contagio se adquiera la velocidad que tiene actualmente. Entonces, ahora, esta estrategia además es una estrategia inadecuada porque hay una imagen ahí sobre el tema de los bonos, del famoso bono universal. Es decir, no todos pueden enfrentar el confinamiento, ¿no? Hay una imagen ahí del bono. Un familiar mío, y no es que sea mi familiar, su situación es la similar, es un pariente que tiene 80 años y que ya cobró su bono la primera vez y que ahora su segundo bono lo debió cobrar en octubre. Señores, estamos a finales de enero y no ha podido cobrar nuevamente el segundo bono. Resulta que hubo una fecha para cobrar y ahora que se ha acercado al banco le dicen que ya no, que tiene que esperar una nueva fecha. Así son de inútiles estos señores que están ahora en el gobierno. O sea, si mi familiar no tuviera algún otro ingreso adicional, que es pequeño, ya estaría muerto de hambre, de inanición. O sea, ¿cómo desde octubre hasta la actualidad no se ha entregado? O sea, este señor cuando ha entrado, ¿qué ha hecho? Con las personas adultos mayores que no deben salir. Así es como, en su caso es el de miles, el de cientos. Seguramente ustedes escribirán debajo de este programa qué es lo que está sucediendo. Pero no solamente es la situación del bono universal familiar, ¿no? También está el asunto de qué cantidad de gente en este país tiene refrigerador para poder conservar los alimentos. ¿No es cierto? Ahí está la imagen de un trabajo que preparó la Universidad del Pacífico, me parece que preparó la gente de la Universidad del Pacífico, ¿no? Donde se establece claramente por regiones y hasta por departamentos que la población que tiene refrigerador es una minoría en relación con el tamaño de la población en general en Perú, y hay mucha gente que tiene que comprar a diario. Entonces la ministra ha dicho que esto es diferente. ¿En qué medida es diferente si las farmacias y los mercados van a cerrar a las 6 de la tarde? Es una reverenda estupidez. ¿Por qué es una reverenda estupidez? Porque no puede ser que la gente, o sea, ¿cuánta gente puede pedir a delivery a su casa, a la farmacia, por ejemplo, si tiene un problema? Hay una farmacia en un barrio, en una esquina, y resulta que uno tiene una emergencia. ¿Qué? Puede suceder que 2 o 3 personas al mismo tiempo tienen la necesidad de que haya alguien que los esté atendiendo. ¿Esa persona se va a movilizar a los 3 lugares al mismo tiempo? ¿No debería ser al revés, como por ejemplo ha sucedido en Argentina, que los supermercados, por ejemplo, deberían estar abiertas las 24 horas del día y las farmacias las 24 horas del día, y la gente que necesita acercarse se acerca a comprar? No al revés. ¿Qué es esto del delivery? ¿Qué reverenda estupidez es esta? Así se va a generar nuevamente las aglomeraciones. Cuando se acortan los tiempos para compra, obviamente la gente tiene menos tiempo y más gente está en el lugar. Es una cuestión, no sé si de sentido común. Entonces, ahora, el año pasado, en abril, a inicios de lo que fue la pandemia, en la BBC de Londres se publicó un artículo donde se hacía una entrevista a un sociólogo francés. Ahí está la imagen, y él declaraba como texto central de toda la entrevista que el confinamiento es un concepto burgués. Y estamos hablando de Francia, no estamos hablando de los países de América Latina o países como el Perú, que son profundamente desiguales. Estamos hablando de lugares como Francia, como Europa, donde ahí la gente también tiene problemas para tener un confinamiento, porque se parte del criterio de que todo el mundo tiene una casa, un espacio disponible, un empleo, y a la gente se le va a llevar bien el dinero a su casa o los alimentos a su casa. Esa no es la realidad del Perú, pues señores, esa no es la realidad del Perú. Entonces, efectivamente, si el confinamiento es un concepto burgués para Europa y un país como Francia, que tiene un sistema de salud muy bueno y un sistema de agua potable y de alcantarillado eficaz, hablemos del Perú. Entonces, ¿acaso no es acá esto un concepto clasista?
donde se le dice a la señora de a pie, oiga señora, usted que vive en un cerro ya no puede usar de la mototaxi porque está prohibida la movilidad pública, ¿no? La gente tiene que ir a pie a comprar y tiene que salir una sola persona a casa, como cuando lo repetía Martín Vizcarra. ¿Qué idiotez es esta? Si sabemos que no nos vamos a poner a juzgar, ¿no? Ahora resulta que como la señora es partidaria de los temas de género, va a decir que no, que claro, hay que cambiar la cultura machista y hay que hacer que los hombres vayan a comprar. Se ha hecho una estadística, un estudio, ¿acaso no se podía hacer una segmentación más fina? Se vuelve a hacer un confinamiento de manera general, como si todos viviéramos en los mejores lugares de Miraflores, de San Isidro, de San Borja, de los distritos más ricos de La Molina, en los mejores lugares que también tienen sus zonas pobres. O sea, se piensa que, bueno, la gente tiene ahorro, tiene dinero y puede quedarse en su casa pues tranquilo, ¿no? Y va a comprar, no hay que desesperarse porque van a seguir atendiendo por delivery. Como todo el mundo puede agarrar el teléfono y mandar un delivery, no, yo vivo en la punta del Cerro San Cristóbal, voy a pedirle un delivery pues de farmacia, ¿no? La verdad es que estoy indignado y hay gente que está convocando unas marchas, es cierto, aquí nuevamente lo reiteramos. La ministra ha descubierto que es el resultado de la circulación y la interacción entre las personas, un gran descubrimiento. En cualquier lugar donde hay interacción, sea en las marchas que tú apoyas o en las marchas que estás en contra, ahí ha habido niveles de contagio. En las marchas juveniles que derrocaron a Merino y pusieron a este señor Sagasti, a este inútil, a este incapaz, ahí hubo interacción del virus. Hubieron interacción del virus en protestas notables como la del paro agrario, donde la gente vive siendo explotada diariamente, pero también hubo contagio. ¿Hay contagios ahora en las protestas que hay en estos días en el centro de Lima? Efectivamente, nunca dejó de haber contagios, porque los contagios se producen con las interacciones. Así de sencillo y de simple. Acá no se trata de estar a favor de uno o de otro, de reconocer las cosas tal y como son. Y aunque creemos que el confinamiento es una medida importante, si el confinamiento no es segmentado, si el confinamiento no está acompañado de otras medidas que no hemos escuchado, porque no sabemos qué va a hacer la gente, se ha hablado de manera general del bono, pero ahora vemos que no se está atendiendo. Entonces, ¿qué resultado en realidad real va a tener estos 15 días? Ninguno. Y por eso se va a seguir prolongando el confinamiento como la única idea absurda para resolver el tema de la interacción y del nivel de contagio. No sabemos qué va a suceder. Más adelante, como lo decíamos, tenemos una entrevista con Guillermo Oviedo, que es representante de los aportantes de la ONP, pero no es el único colectivo que está descontento con esta medida. Entonces vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con una entrevista a Fernando Rospigliosi, que hoy en día tal vez a algunas personas les pueda parecer una opinión poco valorable, ya que habría perdido aparentemente su objetividad porque ahora es candidato por Fuerza Popular. Pero sin embargo, en este programa le vamos a dar tribuna a todos los sectores, a todos, a los de Juntos por el Perú, a los de Avanza País, izquierda y derecha, todos tienen la posibilidad de estar en este programa y de hablar. Y bien amigos, como lo habíamos prometido, nos encontramos conectados vía Zoom con Fernando Rospigliosi para que nos pueda ayudar a entender y quizás a traducir lo que la Premier y los ministros que la acompañaron dijeron el día de ayer en conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, un gusto de tenerte en el programa. Hola Aldo, ¿qué tal? Bueno, el día de ayer la señora Violeta Bermúdez señaló que había una distinción entre esta cuarentena y la cuarentena anterior. ¿A ti te parece que hay sustanciales diferencias? Bueno, una diferencia es que ahora la cosa está mucho más confusa, ¿no? No se entiende muy bien qué cosa es lo que quieren. El presidente Sagasti, como de costumbre, dio una conferencia de prensa difícil de entender. Después han salido a aclarar,
pero creo que todavía las cosas no están claras. El punto es que hay una cuarentena muy estricta esta vez, por 2 semanas, dicen, vamos a ver cuánto dura realmente, pero por otro lado han anunciado que hay una serie de actividades que se pueden desarrollar, una serie de industrias y actividades económicas que se pueden desarrollar. Entonces es muy complicado ver cómo va a funcionar esto, porque si a la gente se le encierra completamente, si nadie puede transitar después de las 6, por lo menos en Lima y 9 regiones más, pero a la vez hay una serie de actividades que funcionan, cómo se va a transportar la gente, dónde van a comer, cómo van a funcionar estos diversos establecimientos, nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que estas personas no tienen idea de qué cosa es lo que hay que hacer y van dictando medidas incoherentes para ver qué pasa, a ver cómo sale, ¿no? Y eso, por supuesto, afecta seriamente a la inmensa mayoría de peruanos que estamos sometidos a una crisis que ya va durando casi un año. Bueno, habitualmente Martín Vizcarra primero se fijaba en las encuestas antes de tomar ciertas decisiones. Este gobierno, no sé si también esté mirando a las encuestadoras en general, pero hay una cuestión ahí que es complicada en cuanto también a cómo la población está recibiendo nuevamente este mensaje de un nuevo confinamiento. En la medida en que muchos críticos y opinantes señalan que en la primera cuarentena que se estableció durante el gobierno de Vizcarra, no se acompañó el confinamiento con otras medidas complementarias, tratándose de un país subdesarrollado y con serios problemas institucionales como el Perú. Entonces, aquí la situación es, ¿tú crees que en verdad podría haber posibilidades de algunas manifestaciones sociales, de algunas protestas que se están convocando en estos últimos días con respecto a la cuarentena? Yo veo que pueden haber algunas protestas, porque en realidad es un error lo de la cuarentena. Se ha demostrado ya en el gobierno de Martín Vizcarra que una cuarentena muy estricta durante varios meses no sirvió para detener la propagación del virus, y sí sirvió para arruinar la economía, o sea, el peor de los escenarios, con muchos fallecidos, muchos infectados y la economía arruinada. No se logró ninguno de los objetivos que se estaba buscando. Entonces creo que ese es el punto que a muchos ciudadanos no los convence de esta nueva cuarentena. Dicen, ¿para qué una nueva cuarentena si ya tenemos la mala experiencia de lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo, recién hace algunos meses? Y por eso yo creo que algunas personas están tratando de expresar su descontento a través de protestas, de algunas acciones que no creo que sean convenientes a estas alturas. Yo he estado en contra de las protestas que se hicieron contra el gobierno de Manuel Merino. La gente que hoy día gobierna realizó oportunistamente esas protestas para volver al poder. Ellos estaban gobernando con Vizcarra también. Pero lo que sí va a ocurrir, creo, va a ser una protesta distinta. Es decir, la gente va a salir a buscarse el pan, va a salir a trabajar, va a salir a tratar de sobrevivir, que no es una protesta política, sino una protesta social. Una suerte de desobediencia civil frente a la necesidad, frente al hambre, frente a la capacidad claro. de poder, ¿no? Yo creo que eso ya pasó la vez pasada, ¿no? O sea, al principio, en fin, la gente no sabía de qué se trataba bien y se quedó en sus casas viendo qué cosa iba a ocurrir, pero a las pocas semanas ya algunos empezaron a salir y después de algún tiempo ya la cosa se convirtió en algo inmanejable. Entonces yo creo que ahora, con la experiencia que hay, las cosas van a ir más rápido, digamos, la gente va a acatar menos desde el comienzo esta cuarentena tan estricta.
Pero, además, no ha habido ningún informe, ningún balance, si bien es cierto, tú no eres un profesional de la salud, pero manejas cierta información. ¿Cuáles en realidad fueron los logros o los resultados de la primera cuarentena? ¿En qué se benefició? ¿En qué medida hay una relación con el descenso de los contagios o el descenso de las muertes? Eso nunca se ha explicado y da la impresión que más bien fue todo lo contrario, porque quedamos como el ejemplo a no seguir en todos los noticieros internacionales sobre estrategia sanitaria con respecto al coronavirus. Sin duda, no, fue un desastre absoluto y completo, ¿no? El Perú fue un ejemplo mundial de lo que no se debería hacer. Incluso en el debate en los Estados Unidos entre Biden y Trump, Biden sacó un cuadro donde estaba el Perú como el número 1 de los países con mayor proporción de muertos en el mundo, cosa que es cierta. Ahora las estadísticas son similares, pero claro, el gobierno oculta la realidad porque el número de fallecidos oficialmente por el virus son alrededor de 30.000, 30 y tantos mil, pero el número real, a la diferencia de muertos del año anterior con la de ahora, es alrededor de 100.000, y eso nos ubica a la cabeza de los países que han tenido el peor desempeño en el mundo. Y esto no se ha evaluado, por cierto, lo único que ha habido es propaganda política de parte de Vizcarra y del actual gobierno. No se ha hecho una evaluación diciendo, miren, esto fue lo que se hizo y esto fue lo que funcionó mal. Pero si no hay eso, ¿cómo vuelven a aplicar lo mismo que ya no funcionó? O sea, es tan evidente, si hay algo que no ha funcionado, pues no se puede volver a repetir, y es justamente lo que hace este gobierno. Hay algo que no funcionó y ellos lo vuelven a repetir. Pero es que en realidad no parecen haber ideas, es que no hay otras alternativas, no hay otras posibilidades, no hay otros ejemplos a seguir para poder manejar esto de otra forma. Es que no existen profesionales que puedan proponer alguna otra salida frente a esto que es exclusivamente el confinamiento. Sí, claro que hay alternativas, pero son tan ineptos que son incapaces de aplicarlas. Por ejemplo, el doctor Ernesto Bustamante, por ejemplo, desde el principio de la crisis el año pasado, proponía lo evidente: hay que aislar a los infectados para que el virus no se siga propagando. Y para aislar a los infectados hay solamente una alternativa, que es hacer las pruebas moleculares, que son las únicas que detectan realmente quién está infectado a pesar de que no muestre síntomas. Entonces hay que hacer masivamente pruebas moleculares y aislar a los infectados para evitar que sigan contagiando. Eso se ha dicho hace prácticamente un año. Vizcarra no lo hizo, y este criminal ministro de Salud de aquel entonces, Zamora, lo que hizo fue comprar millones de pruebas rápidas que no sirven, porque dan falsos positivos. Se ha demostrado eso. Y compraron millones de esas pruebas que no sirven y no compraron las pruebas moleculares. De otro lado, hoy día, como dice el doctor Bustamante, del 100% de pruebas moleculares que se hacen, que no son muchas, deberían ser más, el 70% las hace el sector privado y el 30% las hace el sistema de salud pública. Pero no hay una cooperación. El Ministerio de Salud ni siquiera publica las cifras del sector privado para saber cómo estamos realmente. Y el sistema de salud privada podría colaborar con el Ministerio de Salud haciendo muchísimas más pruebas, no simplemente al que va y paga, porque ahora yo voy a un laboratorio privado, pago y me hacen una prueba molecular, pero eso podría aplicarse no al que tiene dinero y paga, sino podría aplicarse en determinadas zonas que se supone están siendo afectadas masivamente por el sector privado, y el Ministerio de Salud les paga. Se hacen 10.000 pruebas, pues les pagan las 10.000 pruebas, pero eso sirve para aislar a los focos infecciosos. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer hoy, no mañana, hoy. Pero sin embargo, este gobierno es tan inepto, tan incapaz, y además está tan ideologizado con ideas izquierdistas, que se niegan a trabajar y tener la cooperación del sector privado. Por ejemplo, la otra cosa que se ha propuesto desde hace tiempo, también desde el año pasado, en lugar de estos bonos, hoy día ya se están formando colas inmensas de gente que quiere
tener acceso a algún bono y no sabe si va a recibirlo o no, y esas colas son pues un lugar de contagio, ¿no? Entonces, en lugar de eso, se pueden repartir alimentos directamente a la gente a través de las Fuerzas Armadas, la policía, las empresas privadas que tienen sistema de logística, las iglesias, en fin, hay una serie de organizaciones, tanto estatales como privadas de la sociedad civil, que pueden hacer este trabajo para paliar el hambre de la gente que no puede acceder a los alimentos mínimos en medio de esta cuarentena. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Debería haber una suerte de alianza y concertación entre el sector público y el privado y también entre todos los actores políticos sin distinción, pero eso no parece que se vaya a entender, porque además estamos en pleno proceso electoral y justamente quería pasar a ese otro tema para consultarte. Está claro que no hay condiciones de tranquilidad para concentrarse en el proceso electoral y asistir a votar, porque hay todo este clima, además, real de los aumentos de los contagios y de las personas que están falleciendo. Y hay una suerte de conveniencia perversa sobre esta idea de postergar las elecciones. Incluso ya Martín Vizcarra conchudamente ha salido a decir que no vamos a perder nada, postergando un mesecito las elecciones, ¿no? Muy conveniente para él. ¿Tú qué piensas acerca de esta situación? ¿Hay probabilidades cada vez más serias de que se posterguen las elecciones? ¿Esto es conveniente para los que están en el poder? ¿Cuál es tu impresión sobre el tema? Bueno, primero que hay posibilidades de concertación del sector privado y del sector público. El sector privado lo viene ofreciendo hace mucho tiempo, pero el gobierno no le da la gana, prefiere que la gente se muera antes de recibir ayuda del sector privado, y eso lo hacen por razones ideológicas. En segundo lugar, también hay posibilidades de concertar en política. Hoy día la señora Keiko Fujimori precisamente ha hecho un llamamiento a través de las redes para concertar entre los grupos políticos que participan en las elecciones y tener propuestas comunes que puedan aliviar la crisis. Ahora, respecto a la postergación de elecciones, mira, no sé realmente qué cosa es lo que puede ocurrir. En este momento yo creo que lo más adecuado sería que se mantenga la fecha para no crear mayor inestabilidad política, pero dependerá de cómo vaya la situación de salud. Yo creo que ahí son los expertos epidemiólogos y médicos los que deben opinar en su debido momento, ¿no? Ahorita no creo que haya todavía una situación lo suficientemente clara para decir eso, pero hay intereses políticos como el de este individuo que tú has mencionado, que quiere postergar, aunque antes decía que de ninguna manera se iban, cuando él era presidente decía que de ninguna manera se iban a postergar y que el Congreso golpista quería postergarlo, y ahora es el que quiere postergar. O sea, ese individuo miente con todo descaro y cambia de posición cada vez que le da la gana, ¿no? Bueno, un poco para ir terminando ya esta conversación, Fernando, justamente quería pasar a ese tema que no creo que te resulte incómodo. Para alguna gente resulta un tanto, podríamos decir la palabra, decepcionante saber que tú ahora eres candidato al Congreso por Fuerza Popular. Habida cuenta que siempre se te ha identificado como una persona que ha sido muy duro, muy crítico del fujimorismo y sobre todo del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes explicar un poco esta situación a quienes aparentemente están disgustados o les parece que tú habrías traicionado aparentemente tu actitud inicial y tu opinión con respecto al fujimorismo? Mira, primero debo recordar a quienes no lo saben o no lo recuerdan que hace una década, en el año 2011, yo apoyé públicamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta contra Ollanta Humala. Así que en ese sentido no hay ninguna novedad. Es verdad que yo fui crítico del gobierno de Alberto Fujimori durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde no era fácil ser crítico. Pero después... Creo que también formaste parte del Foro Democrático, ¿sí o no? Claro, claro que sí, claro que sí. Eso fue en el año 93. Ahí era muy difícil. Yo me río de algunos antis que hay ahora que jamás se han enfrentado nunca a nadie, a un gobierno
que siempre han estado soboneando a todos los gobiernos y que ahora se convierten en antis. No, no. Antes era difícil hacer eso y yo tenía discrepancias, por cierto, y nunca las oculté y siempre las expresé. Pero, como te digo, desde hace una década, en el año 2011, yo apoyé a Keiko Fujimori en la segunda vuelta contra Ollanta y a partir de ahí he tenido una relación intermitente con ella, y una de las cosas que me parecen muy positivas es que ella ha tratado siempre de construir un partido. Eso, como te digo, en una década, en varias oportunidades, a mí me han invitado a eventos y reuniones de Fuerza Popular para hacer alguna charla, hablar de temas de seguridad o cualquier otra cosa, y ahí he notado que están tratando de construir un partido, cosa que es muy raro en el Perú, casi nadie lo hace. Tú ves que los candidatos agarran vientres de alquiler y postulan a cualquier elección, pero construir un partido para afianzar la democracia es cosa que nadie hace. Entonces ella es institucionalista y eso me parece un tema muy positivo. Pero por otro lado, en las actuales circunstancias, mi opinión es que la principal amenaza que tiene el Perú es el populismo y el izquierdismo, que puede llevarnos a una situación como la de Venezuela, es decir, a un desastre monumental. Creo que ese es un peligro inminente en el Perú. Y la señora Fujimori ha planteado desde el principio de la campaña que los principales adversarios son el populismo y el izquierdismo, cosa en la que coincidimos entonces plenamente. Eso me ha llevado a participar en esta ocasión, en esta campaña, bueno, dando mis aportes en temas de seguridad en el grupo de plan de gobierno y participando ahora, explicando los puntos de vista y tratando de salir adelante. Además, lo último, creo que es hora de reconciliarnos también en el Perú. Hay gente que vive del odio y eso es muy malo, eso no sirve, con eso no se va a ninguna parte. Yo creo que es hora también de la reconciliación de los que tenemos ideas comunes, posiciones comunes para un momento concreto de la vida del país, que es una situación muy, muy crítica. Bueno, Fernando, te agradecemos tus comentarios. Veremos si la población que es adversa a Keiko Fujimori entiende tus argumentos o ve estos cambios, ¿no? En realidad tú sabes que es bastante complicado en este país. El antifujimorismo no solamente es real, sino también es un negocio. Así que veremos pues cómo se comportan los votantes y cómo se maneja ahora esta campaña bastante atípica que estamos viviendo, Fernando. Te agradecemos el haber participado y esperamos contar nuevamente con tu presencia en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es cierto, como ustedes lo habrán visto, hay una serie de situaciones. Nosotros creemos que fundamentalmente el problema central es que no entendemos que debemos separar el tema de la política con el tema de la salud en general. En Chile, el gobierno de Piñera convocó a todos los exministros de salud de todos los gobiernos anteriores a él, de todas las ideologías políticas. Y aquí, hasta el momento, no se convoca a un gran consejo que esté integrado, no importa qué color político sea, incluso el de tu enemigo, no interesa, pero si esa persona es el profesional que se necesita, eso se debe hacer y hasta ahora no se hace. Y entonces resulta que la prensa en algún momento, ¿no?, estuvo apoyando todo este tema de las marchas de manera irresponsable,
porque los que manejan los canales de televisión del Grupo El Comercio estaban interesados en derrocar al señor Merino. Nosotros, por si acaso, no apoyamos a Merino, no interpreten que nosotros apoyamos al Congreso, ni mucho menos, porque ese Congreso es un Congreso que es hijo del señor Vizcarra. Porque el señor Vizcarra disolvió el Congreso, convocó elecciones, él mismo también hizo la campaña y sucedió. Pero resulta que ahora el tema central, ¿no es cierto?, es aquí que esta prensa de manera irresponsable generó esta suerte de movilización, y ahora hace todo lo contrario, porque antes de tomar la decisión del confinamiento se han estado cercando mediáticamente a la población, anunciando o resaltando que los contagios aumentaban y que los muertos aumentaban. Las cifras son reales, nadie las niega, pero esas cifras ya venían desde hace 2 o 3 semanas atrás, antes de crear estas condiciones para el anuncio presidencial del confinamiento. Y hay en el país una serie de protestas sociales que tienen que ver con una serie de colectivos. Ahí está la imagen de por ejemplo, de los de la ONP, los de las AFPs, los deudores financieros, la gente que le debe a los bancos, y todos ellos están descontentos y no han sido atendidos hasta el momento. Entonces, el asunto central es ahí, es que respecto a esto se están convocando a varias marchas. Hay una marcha que se convoca para el día de mañana, y hay una imagen ahí que es básicamente de todos los aportantes y ex aportantes de la ONP, pero que se mezcla un poco con el tema de la protesta con la cuarentena. Igual hay una última protesta que se está convocando para el día 31, ¿no? Y no es que nosotros de acá estemos promoviendo como los canales hicieron, pero damos constancia de que esto está sucediendo y que va a suceder. Incluso hay rumores por ahí que nos han comentado en mesa redonda, que hay gente que está viendo que existen las condiciones para generar, por ejemplo, saqueos. Nosotros esperamos que eso no suceda, y justamente por este tema, y a propósito de lo que en algún momento Sagasti se presentó en Tacna, ¿no? Una señora de voz entrecortada y lacrimosa estuvo persiguiéndolo detrás de él para que atendiera estos sectores. Estos señores, muchos de estos colectivos tienen protestas que deberían ser atendidas, y que lamentablemente los canales de comunicación de la gran prensa, del comercio y el TROME, esa gran contribución cultural al Perú, nuevamente lo decimos, nunca les da cobertura. Entonces, en el siguiente segmento vamos a tener una entrevista breve con Guillermo Oviedo, uno de los representantes de los aportantes y ex aportantes de la ONP, y su versión de los hechos y su postura frente a la cuarentena. Entonces, no se muevan, por favor. Volvemos luego de una breve pausa con la entrevista a Guillermo Oviedo. Bien, amigos, como lo habíamos prometido, nos encontramos enlazados con Guillermo Oviedo, quien es representante de los aportantes y es ex aportante de la ONP. Pues en estos días se están convocando, ellos parece ser, en una serie de manifestaciones en la Plaza San Martín y en otros espacios. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación a tus seguidores y a esta transmisión digital que pues concientiza, ¿no? Pues a la ciudadanía y les da pues los conocimientos reales de la situación actual del país.
Muchísimas gracias por tu invitación, Aldo. Gracias. Así es. El día de hoy tengo entendido que había una manifestación, una concentración en la Plaza San Martín de los aportantes y ex aportantes de la ONP. ¿Eso es así, Guillermo? El día de hoy también nos estamos sumando a la protesta en contra de esta cuarentena, pero el día central de la ONP, el día de la convocatoria, se ha hecho para el día de mañana. El día de mañana se está convocando ya el día central, pero el día de hoy se ha invitado también a los afiliados para que podamos apoyar esta protesta en contra de la cuarentena, porque como aportantes a la ONP tenemos la ideología a favor de la ciudadanía y sabemos de que esta cuarentena va a afectar a muchas personas que sobreviven del día a día y no van a poder pues hacer sus negocios y van a estar confinados, ¿no? Entonces nosotros rechazamos tajantemente esta cuarentena. Aldo. Guillermo, pero ¿cuál es la realidad de los aportantes y ex aportantes de la ONP? De más o menos de cuántas personas estamos hablando que integran la organización, que son afectados, que aparentemente el gobierno ha presentado una norma ante el Tribunal Constitucional para impedir que el Estado pueda desembolsar ese dinero que se aprobó en el Congreso como un apoyo a tantos trabajadores que en su trabajo cotidiano fueron, se les descontaba, ¿no? Se les descontaba de su sueldo ese aporte a una supuesta jubilación que nunca llegó. ¿Cuál es la realidad? Cuéntanos un poco para que la gente lo sepa. Ya, les comento, a ver, la situación actual de cómo está el proyecto de la ONP. El día 4 de diciembre se aprobó por insistencia en el Congreso de la República. Desde allí tenía que pasar 15 días hábiles para que puedan promulgar el cronograma para la devolución de una OIT y el 100% para las personas mayores de 65 años que no habían llegado a los 20 años de aporte. Ese cronograma tenía que haberse promulgado el día 29 de diciembre, cosa que ya sabemos de que el gobierno ha hecho caso omiso, ha desacatado la ley, no ha cumplido en promulgar el cronograma. Entonces, en base a eso, el Ejecutivo ha demandado ante el Tribunal Constitucional la ley 31083 que faculta a los aportantes afiliados y activos a la devolución de una OIT. El Congreso tenía que responder al Tribunal Constitucional y defender la ley de la ONP contratando a abogados que defiendan la ley. En su momento, como aportantes a la ONP, hemos sugerido de que sea la doctora Angélica Sayán, una abogada constitucionalista, y también ha estado dentro de nuestras sugerencias al doctor Enrique Gersi, pero obviamente ya sabemos que la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez, no ha estado de acuerdo con esta ley y obviamente pues no va a recoger las sugerencias de los afiliados porque no le va a convenir que sea pues un abogado que esté pues a la altura para poder defender. En vez de eso ha contratado un abogado que no tiene un perfil mediático y pues que sabemos genera mucha suspicacia, ¿no? Mucha polémica este abogado que ha sido contratado por el Congreso y que esperemos pues de que se contacte con nosotros para poder saber cuál es el sustento o en base a qué han hecho la contestación el Congreso de la República al Tribunal Constitucional. Y independientemente de eso, nosotros nos hemos organizado y hemos sugerido de que Angélica Sayán nos represente, pero como una doctora, como un tercero. Hemos presentado una amicus curiae para que la doctora se apersone defendiendo a los afiliados, pero como una doctora, como una abogada tercera. Esa es la situación que se va a dar el día 3 de febrero, que se va a sustentar en el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué les podría decir a todos aquellos opinantes, opinólogos, especialistas, economistas, que dicen que esto es un forado, un despilfarro del Tesoro Público, el darle el dinero a los aportantes de la ONP? ¿Qué les podría decir? ¿Qué les podría contestar? Bueno, me parece excelente estas transmisiones que concientizan a la ciudadanía y desastan un poco
lo que los medios de comunicación, estas máquinas mediáticas de transgiversar la información a la gente, pues lo que dicen en la televisión, Canal 4, Canal 2, Canal 9, obviamente repiten una agenda, porque ellos están a favor del Ejecutivo por las millonadas plata que ha recibido. Entonces, esto del foro público, esto es una información totalmente falso. Existe el Fondo Consolidado de Reservas, donde allí hay 25.000 millones de soles por cobrar. ¿Y a quiénes le van a cobrar? A las empresas privadas, a los bancos, a ese dinero que ha sido invertido de la ONP y se les ha dado a esas empresas. Hay plata ahí. En físico, si no más recuerdo, en físico, en el Fondo Consolidado de Reservas, tenemos 10.000 millones de soles y 15.000 millones de soles por cobrar. Entonces, el Ejecutivo, con voluntad, podría adquirir o agarrar del Fondo Consolidado de Reservas 10.000 millones de soles y junto con el BCR amortiguar lo que falta para poder hacer el pago o la devolución, mejor dicho, porque esto es una devolución, no es un pago, es una devolución del dinero a los afiliados para que puedan subsistir en este estado de emergencia. Entonces, lo del forado público queda totalmente descartado y totalmente rechazamos tajantemente esa información. Para terminar, Guillermo, más o menos, ¿cuántas personas o cuántas familias están siendo afectadas por este problema y están solicitando su devolución? Más o menos, ¿a cuántos miles o decenas de miles estamos hablando? A ver, Aldo, aquí estamos los 4.7 millones. ¿Por qué? Porque no se nos quiere reconocer que el aportante es dueño del dinero, que el aportante, el que se saca... Perdón, te escuché, 4 millones más o menos, estamos hablando de más de 4 millones. 7 millones. Todos estamos afectados, porque esta recesión económica afecta a todos. ¿Quién no ha tenido un familiar de pronto, de repente, en UCI o de repente enfermo? Y en este momento de recesión económica y el desempleo que existe, necesitamos una inyección de la economía. Y esta es la oportunidad donde el Ejecutivo tiene que tener voluntad política para poder devolver el dinero y así nosotros poder subsistir, poder apalear de repente deudas que en su momento nos hicimos a los bancos porque nos quedamos sin trabajo. Y en estos momentos ya tenemos que pues estabilizarnos, ¿no? Bien, Guillermo, te agradecemos tu participación y tus comentarios y la exposición de la realidad dramática que viven millones de aportantes o ex aportantes a la ONP. Como nos dices, el día de mañana es el día central, ¿verdad? Y creo que el punto de concentración es la Plaza 2 de Mayo. Y me parece que se está convocando también a una marcha última final el 31 en la Plaza San Martín. ¿También vas a participar? ¿Van a participar ustedes? Nosotros vamos a participar desde el día de hoy en todas las marchas. ¿Por qué? Porque estamos, como les dije desde un principio, en contra de esta cuarentena, que va a afectar a todos, nos va a limitar de nuestros derechos, y esto es lo que quiere el Ejecutivo, pues callarnos, que no salgamos, que muramos en nuestras casas, sin decir nada, sin fiscalizarlos, al ver cómo siguen robando nuestros recursos naturales y nuestra soberanía. Y por eso nos están confinando. Y por eso vamos a salir a marchar todos los días. Muy bien, Guillermo, te agradecemos. Muchas gracias. Desde este canal y específicamente desde este programa siempre vamos a apoyar las luchas justas del pueblo peruano. Y con ustedes, amigos, aprovechamos para despedirnos de su programa No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV y los invitamos a sintonizarnos nuevamente el día sábado a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta pronto.